bienvenidas a su país de revés. En esta ocasión vamos a mezclar un poco la novela con la realidad, con una novela que mezcla la partidocracia, la vida en los círculos del poder en México, en una ficción que se llama La inoportuna muerte del presidente, donde en realidad el protagonista no es ninguna persona de carne y hueso, sino el artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice este artículo? Esta novela, les recuerdo, es de 2011, es decir, no hace tanto tiempo. Y ese artículo dice que si el presidente llega a faltar de manera permanente durante los 2 primeros años de su gobierno, el Congreso tiene que llamar o elegir a un presidente interino que habrá de llamar a elecciones para que sea otro el que concluya los 4 años que restarían al periodo presidencial. Pero si falta el presidente después de esos 2 años, el Congreso habrá de elegir un presidente que termine el periodo de gobierno, es decir, ya no hay una llamada a elecciones ni un presidente interino, sino literalmente otro presidente nombrado por el Congreso, no en las urnas. Jugando con esta realidad, el autor de La inoportuna muerte del presidente nos presenta la muerte del presidente en funciones en la madrugada del último día de noviembre para amanecer 1 de diciembre, donde cumpliría 2 años la presidencia de ese mandatario ficticio. Entonces, ¿qué pasa en ese ínter entre que muere, descubren la muerte y tienen que avisar a la nación y al presidente del Congreso y del Senado y el del Tribunal y a las demás autoridades civiles? Se ve, o más bien nos muestra el autor, ese toma y daca, ese estira y afloja entre las fuerzas fácticas del poder y aquellos que, entre comillas, para el autor, quieren el bien de México. Entonces conocemos que el presidente que ha muerto fue presidente fruto de una coalición de distintas fuerzas políticas que lo llevan ahí, pero esa coalición hace que en realidad su presidencia se debilite, porque entonces todos esos partidos y esos sectores que lo apoyaron le cobran favores. Y entonces vemos que más que el Congreso, los partidos son los que negocian, plantean y proyectan el gobierno, y el presidente no tiene margen de acción, ¿sí? Entonces, convierten eso en lo que hoy en realidad vivimos, una partidocracia, donde son los partidos, sus intereses, sus grupos, sus compromisos, los que mandan. Cuando este presidente se da cuenta de todo ese entorno, planea renunciar a su partido, renunciar a los partidos y ser un presidente independiente, que de cara a la nación, vía mediática, sin negociaciones en lo oscurito, proponga a las cámaras iniciativas que ayuden a terminar con la corrupción, con la plutocracia, que ya decíamos en la entrega anterior, es el gobierno de los ricos, los que imponen sus intereses, etcétera, para procurar el bien de la nación. Cuando eso lo descubren sus opositores, lo matan. Y la muerte ocurre entre la madrugada, del último de noviembre al 1 de diciembre. Esperanzados ellos, los complotistas, en que muere el 1 de diciembre, ya tienen preparada toda su estrategia para que el Congreso llame y ponga a un presidente a su antojo, a su medida y acorde a sus intereses. Pero aquí los fieles al presidente, empezando por su secretario particular, hacen una serie de maniobras de tal manera que el expediente o el acta de defunción dice que muere a las 11 de la noche con 40 minutos. Es decir, antes de cumplirse 2 años, y entonces de esa manera pueden descabezar y hacer a un lado ese complot para que se queden con el poder y obligar a que el Congreso, sí, nombre un presidente interino por un espacio de tiempo que va de los 14 a los 18 meses, según la Constitución, en lo que se llama elecciones, y se elige democráticamente un presidente electo en las urnas. Y en medio de todo eso también se da el que se descubren fraudes financieros que afectan
a quienes están en ese complot, entre ellos el secretario de Gobernación, el presidente del partidazo, o sea, el partido más grande, el presidente de la Cámara de Diputados, etc. Y logran hacer eso. Es una muy buena novela, ya les digo, de hace 6 años, pero que nos puede poner a reflexionar sobre los laberintos del poder. El autor no está lejos de eso, es un experto en distintos temas, que ha tenido cierta trayectoria como servidor público y por eso aventura esta novela, para darnos a conocer cosas que, si bien están sentados en la fantasía, tienen una buena dosis, como casi todas las buenas novelas, su dosis, repito, de realidad. Y es muy oportuno. Cuando lo leí me parecía muy bueno, ahora que lo acabo de releer, es excelente porque pone en contexto, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando lo que pasó en México de Ayotzinapa, de los estudiantes desaparecidos? El que había y promovía además López Obrador un movimiento para que el presidente Peña Nieto renunciara, porque si pasaba antes de los 2 años, había la oportunidad de llamar a elecciones y en eso apostaba un poco su futuro Andrés Manuel. Hoy lo apuesta al Estado de México, a ser el candidato mentiroso, disfrazado, titiritero de Delfina. Pero esa era una aspiración de ese grupo que empujaba una renuncia. ¿Qué pasa en la novela? Que hay gente interesada en México, según la novela, que evita eso. Yo les invito a que la lean, a que la conozcan y a que de esa forma también nos demos cuenta, un poco en la ficción, un poco en la realidad, de esos manejos que existen en nuestra realidad política. Y entonces podamos escuchar voces que nos convendrían, como la segunda vuelta en los procesos electorales, o el que el Congreso ratifique secretarios, o el que haya figuras de alianzas donde vayamos abandonando un poco el presidencialismo y entonces nos permita quitarle poder a los partidos, quitarle poder a los grupos de interés y convertir nuestra democracia auténticamente en un ejercicio donde nuestros gobernantes representen los intereses de los ciudadanos. Este ha sido para ustedes en esta ocasión El País de Revés. Les agradecemos sus visitas, los invito a que nos sigan dando me gusta, que sigan compartiendo, que nos sigan haciendo crecer, porque es por ustedes y para ustedes. Esperamos sus comentarios y nos vemos la próxima aquí en Su País de Revés.